Bien amigos, son 10 de la noche ya con 7 minutos. Presentamos la edición correspondiente al día de hoy, miércoles 31 de enero del año 2024. Gracias a nuestros auspiciadores, gracias a Apoyos a la Brasa Don José, a Recreo y Centro de Convenciones Vista Alegre, a Sumac Bikes, a Hatuchay, también gracias a Corporación Dexifar, la Mansión Casa Hotel y Farmacia Cristorri. Presentamos la edición correspondiente al día de hoy, miércoles 31 de enero, último día del mes de enero. Ya mañana ingresamos a febrero, que es el segundo mes, para tener muchísima información en lo que es ya temas internacionales. En febrero habrá partidos ya de los octavos de ida de final de la Liga de Campeones y también ya comenzará la Copa Libertadores en las primeras fases. En lo que es lo que nos interesa, atención, el equipo de los Chancas, equipo que jugó el día lunes su primer partido, está trabajando en Talavera. Hoy trabajaron de 9 a 11 de la mañana. Mañana el trabajo también será en Talavera, pero más temprano, empezará a las 8 de la mañana, también continuarán los trabajos. El viernes, de acuerdo a la información, trabajarán también desde las 8 hasta más o menos 9 y media, donde se va a permitir la entrevista a los periodistas deportivos, a los colegas que hacen prensa, en coordinación con el jefe de prensa precisamente del Club Los Chancas, para que todo salga ordenado, y será el día viernes. En lo que preocupa a la hinchada, mucha gente nos ha estado llamando en relación al tema de las observaciones o de las recomendaciones que habría dado uno de los miembros de la Federación Peruana de Fútbol. Y la municipalidad, de acuerdo a lo que conocemos, ha contratado a un especialista que nos indican que habría estado trabajando en el gras del estadio de Argama. ¿Para qué? Para que pueda recuperar el gras hasta el próximo 11 de febrero. Tiene más o menos 11 días, pero ya debe estar trabajando desde el día martes, porque el partido fue el lunes, más o menos 12, 13 días, para que pueda recuperar y esté en buena condición. Parece que hay algunos desniveles que habría sido observado, y también en la coloración, que no está un verde parejo, pero eso se va a solucionar seguramente en estos próximos días. También han observado o han recomendado que se haga un mejor pintado. Parece que faltó una capa más de pintura para que sea bien delimitada todo el campo de juego. Eso se puede hacer sin problemas un día antes. Y también el corte, que tiene que estar muy bajo para que la pelota pueda circular sin problemas y los jugadores también puedan desarrollar su fútbol, porque esa es la intención, que el fútbol se practique en un buen campo de juego para que el espectáculo sea bueno. Y recordemos que se televisa y eso hace de que siempre haya críticas. Hay otros escenarios que están en peores condiciones, como el Campeones del 36, también el estadio de Mansiche en Trujillo. Y el año pasado había otros estadios que no se está utilizando, como es el de Bernal allá en Piura. También el Estadio Unión de Tarma indicaban que no estaba en buenas condiciones, por eso se ha demorado para que sea habilitado para esta segunda fecha. Vamos ya con el saludo de André Vargas y también los primeros comentarios de nuestros seguidores de Frecuencia Deportiva, y no se olviden de compartir tanto en Facebook como en YouTube. Buenas noches, André. Buenas noches, Milciades. Buenas noches a los más de 150 conectados. La verdad, gracias por estar siempre presente. Richard Guille nos dice saludos. André, buenas noches, señor Milciades, esperando las novedades. Clever Chigla nos manda saludos también. Julio Alguay también nos saluda. Ever Castro, buenas noches, doctor Milciades y André. Novedades del equipo, por favor. Juan Palomino, buenas noches. Frecuencia Deportiva, ¿cuál será la estrategia para enfrentar a Comerciantes Unidos? Lucana, profe, buenas noches. Saludos, aquí presente, no me pierdo sus noticias. Rojas Quispe, Efraín Rojas nos dice buenas noches. Saludos para todos. Arriba los Chancas. Profe, ¿dónde entrenan? Nos pregunta Ever Castro. En Talavera están entrenando todos estos días. También mañana trabajarán a las 8 de la mañana en Talavera. El viernes también entrenan en Talavera. El sábado posiblemente también sigan en Talavera. Y ya conoceremos cuándo viaja. El equipo debe estar viajando. Si es que es vía Ayacucho, viajará el sábado en la noche para amanecer en Ayacucho el día domingo. Y en el primer vuelo desplazarse hasta Lima y el mismo día viajar hasta, parece que es por Cajamarca, hasta Cajabamba. Y estaría el mismo domingo allá en Cajabamba para poder descansar, y el día lunes jugar su partido que está programado para las 3 de la tarde, que también será el último partido de la segunda fecha, porque los partidos comenzarán el día viernes, sábado, domingo, y será el último partido. El equipo de los Chancas en las dos primeras fechas
está jugando lunes, pero en la tercera, que también está programado, recordemos, jugará el día 11, domingo 11 de febrero en el Estadio de los Chancas frente al equipo de ADT, que en esta segunda fecha volverá o jugará también en su estadio allá en Tarma a la 1 de la tarde frente a Cinciano. En cuanto a las camisetas, también mucha gente nos está preguntando, ya llegaron las camisetas a la empresa, no hemos podido recoger porque nos ganó el tiempo, además estaba llegando más de las 8, ya estaba en Uripa como a las 6:30, pero mañana estaremos ya recogiendo después de nuestro programa que termina a las 9, a partir de las 9:30 ya pueden venir, incluso algunos ya dieron algunos adelantos. Entonces todos atentos mañana. Estar atento mañana. Tenemos un regular lote, tampoco ha llegado mucho, porque hay poco. Siguen produciendo, siguen trabajando intensamente en New Athletic para cubrir las necesidades de las camisetas a nivel nacional. Y ojo que en Lima, hoy también daremos a conocer ese comunicado que nos ha enviado Rudy Huiza sobre la Gran Nación Chanca. Hay un comunicado que en breve vamos a dar lectura para que se puedan juntar en la Plaza Unión, si no me equivoco, y ir todos con su camiseta. También van a tener que dar una cuota para los gastos de la banderola, de las banderitas, de los globos, de la chicharra y todo lo que una barra de fútbol necesita. Creo que es razonable. 5 soles están pidiendo una cuota. Y en el grupo de Rudy Huiza nos indica que son más de 200 que están agrupados. También hay otros que deben estar se están organizando por otros lugares de Lima. Lima es tan grande. En Lima habrá pues no sabemos cuántos andavelinos, además hijos de andavelinos, nietos de andavelinos, incluso andavelinos que se han casado con parejas de otros lugares que también quieren ver al equipo. Y de todas las edades. De todas las edades, todas las generaciones. He visto familiares mayores, he visto amigos, he visto sobrinos, primos, etcétera. Mucha gente que está compartiendo, que ya son parte del grupo de WhatsApp y que se están organizando para alentar a Chancas ese 15 de febrero en el Estadio Gallardo ante Sporting Cristal. Voy a aprovechar. Vamos con más comentarios mientras voy buscando el comunicado. Yuber Maucaya nos dice buenas noches, saludos. Héctor Zuca, un amigo de la casa, nos dice señor Milciades y André, buenas noches, buen programa. Juan Carlos, ¿en qué estadio jugaremos la Sudamericana o la Libertadores el 2025? Paso a paso, no vamos paso a paso, pero sí. Partido a partido. Yo creo que podemos soñar con Sudamericana este año. Elmer Rojas, saludos. Sí, Simi Huaraca nos dice saludos. Eimer Jopa, buenas noches. ¿Qué es del aeropuerto? ¿Es verdad que ya donaron el terreno? Información, por favor. Sobre ese tema no hay nada oficial. Hay tantas versiones que no se sabe cuál es la real. Creo que el gobierno regional debe emitir un comunicado para ver en qué situación está el tema del aeropuerto. El diagnóstico exacto. Recordemos que este tema se está tocando desde que el equipo clasificó el 27 de octubre. Ya pasó noviembre, diciembre, enero, ya son 3 meses. Se supone que se ha hecho algún avance para que pueda ya agilizarse el tema del saneamiento del terreno y que también la instalación de los equipos, que de acuerdo a lo que declaró en esa oportunidad en diciembre, cuando se hizo el primer vuelo, el ministro de Transporte dijo que a fines de abril ya debía estar ingresando los vuelos comerciales. Y lo que sí ya nos da cierta tranquilidad es que los vuelos de la empresa ATSA ya llegó el día domingo cuando trajo al equipo de Unión Comercio. Para este siguiente partido, que será el 11, no sabe qué día estará viajando. Depende del equipo de AET. Hay muchos equipos que llegan un día antes, cuando es vía aérea, y de repente con 2 días de anticipación. Ojo que los equipos en el fútbol profesional asumen sus gastos con apoyo en cierto porcentaje de la federación. Así que ese tema conoceremos en los próximos días. Pablo Zúñiga nos dice buenas noches, profe Milciades y André. Ojo que la hinchada de Cristal no permitió ingresar a los hinchas de AET con su camiseta respectiva. Les hicieron quitársela. No entiendo por qué. Porque era similar de repente a Cristal, porque la camiseta de AET es el mismo color de Sporting Cristal. Pero eso se puede de repente coordinar. Nos indicaba también nuestro amigo Rudy Huiza que en el estadio Alberto Gallardo hay una zona ya designada para el equipo visitante, para la hinchada. Y lo que pasa es que el estadio Gallardo tiene un solo acceso. Porque del otro lado está el río y está el barrio de Rímac. La única entrada es por el puente que va hacia la avenida Alfonso Ugarte. Entonces, Puente del Ejército. Entonces sí o sí te cruzas con la hinchada de Cristal. Y quizás sí, pues quizás no les hayan permitido, entonces hay que ir siempre con las precauciones del caso. Carlos Junco nos dice saludos. Jesús Miguel Alcarraz, buenas noches, profe. Me encontré con uno de los miembros del comando técnico, le pregunté cuándo viajaban y me comentó que viajan el día viernes. Viernes deben estar viajando entonces en la noche hasta Ayacucho.
para el sábado ir hasta Lima y posiblemente el mismo sábado llegar hasta Cajabamba para tener un día más domingo para poder entrenar. Eso estaremos confirmando mañana con el jefe de equipo, el profesor Rodríguez. Juan Capeceros, buenas noches, profe Milciades y André. Como siempre, felicitarles por el programa. Saludos desde Cusco, siempre esperando el programa. Un saludo para Juan Capeceros, que siempre nos escribe. Un fuerte abrazo y bendiciones para Juan Capeceros. Jonathan Ramos nos dice, mayormente en Villa El Salvador se encuentran muchos andahuaylinos. Ever Medina nos dice, buenas noches, saludos para el programa. Juan Carlos, el aeropuerto de Tarapoto mide 2,5 kilómetros de largo y hay vuelos comerciales de gran capacidad como la TAM, y el aeropuerto de Andahuaylas mide igual. ¿Por qué no hay vuelos comerciales en Andahuaylas? Es el tema de la altura. La altura y... La altura sobre todo porque no sé en Tarapoto es selva y está creo que a 300, 400 metros sobre el nivel del mar. Mientras que en Andahuaylas el aeropuerto está casi a 3.400. Esa es la diferencia, además, por ser una zona minera donde hay muchísimo hierro. Cerca del aeropuerto también hay un problema de magnetismo y precisamente cuanto más tarde son los vuelos, hay menor capacidad de los aviones para que puedan tomar el vuelo. Pero si son aviones grandes, en una pista grande no tendría ningún problema para poder despegar. Bueno, siendo 10 y 20, somos más de 240 conectados entre Facebook y YouTube. Como siempre, recordarles que nos ayuda mucho que se suscriban, que compartan y que le den like a nuestras transmisiones. Aprovechamos entonces para agradecer a los auspiciadores que hacen posible que estemos continuando la calidad, mejorando la calidad de nuestro programa. Antes de ir con el comunicado de los amigos residentes en Lima, vamos a dar lectura a nuestros auspiciadores que hacen posible las ediciones diarias de Frecuencia Deportiva Andahuaylas. Gracias a Recreo y Centro de Convenciones Vista Alegre, en la avenida Malinas, cuadra 3 Pochjota, a una cuadra del Hospital de Andahuaylas. Teléfono para cualquier reserva, cualquier cotización o hacer pedidos de los platos que preparan en el Recreo Vista Alegre, llamar al 983-740419 o al 983-740420. Recreo y Centro de Convenciones Vista Alegre. También gracias a Pollos a la Brasa Don José. Pollos a la Brasa Don José. Girón Los Cactus, esquina con la avenida Malinas, al costado del Recreo Vista Alegre. Teléfonos para cualquier comunicación, cualquier pedido, al 955-767606 o al 959-362298. Pollos a la Brasa Don José. También gracias a Sumac Bikes, tienda de bicicletas para la práctica de downhill, enduro y cross country. Contamos con las mejores marcas, repuestos originales, accesorios y ropa deportiva, alquiler de bicicletas y mantenimiento especializado. Tenemos el mejor taller mecánico de Apurímac con personal técnico entrenado fuera del país. Encuéntranos en Instagram, Facebook, TikTok como Sumac Bikes, ubicado en el Jirón Ramón Castilla, 292, tercer nivel, tercer piso, cerca al Parque del Reloj del Parque Arguedas. Teléfono WhatsApp, celular 944-310532, 944-310532 de Sumac Bikes. También gracias a Hatuchay. Hatuchay, el mejor restaurante y bar de la ciudad de Andahuaylas. Ofrecemos variedad de platos, anticuchos, parrillas, cortes de carne nacional, bebidas frías y calientes como cócteles, té piteado e infusiones. Los fines de semana disfruta de música en vivo. Hatuchay, ubícanos en el Jirón Juan Francisco Ramos, 689, frente al paradero de taxis a Talavera, a la salida del Jirón Ayacucho. Hatuchay. Celular, WhatsApp, 930-60-2308, 930-60-2308. También gracias a Corporación de Exifar. Corporación de Exifar, somos una distribuidora farmacéutica y trabajamos con los mejores laboratorios. ¿Necesitas abastecer tu farmacia o botica? No dudes en contactarnos. Realizamos envíos a nivel nacional. Calidad y garantía al mejor precio. Corporación de Exifar, calle Arboleda 106 en Santa Anita. En Lima, pedidos al WhatsApp. Celular 934-467-479 o al 932-3769-36. Corporación de Exifar. Vamos con otros comentarios. O vamos con el comunicado. A ver si me lo puedes pasar para proyectarlo en pantalla también y que lo puedan ver todos desde casa. Aldo Mila nos dice, hola amigos, ¿qué lugar recomiendan para hospedarse y comer a un buen precio? Soy de Lima, hincha de la U y me gustaría conocer Andahuaylas este año aprovechando el partido. La Mansión Casa Hotel. Yo creo que va a haber muchas alternativas todavía. Ese partido con el Universitario va a ser al final del año, ¿no? El último partido del año. Eliseo Ramírez nos dice buenas noches. Que venga a la Mansión Casa Hotel que estamos a 50 metros. Sí, claro, indudablemente. Sí. Eliseo Ramírez, buenas noches, profesor Milciades. Hay un grupo de WhatsApp donde hay 650 miembros y está sumándose más gente día a día.
están ya coordinando para mandar un banderolazo. Toda la gente se juntará por el centro de Lima e irán con cánticos como el de Linda Andahuelina al estadio de Gallardo. Ever Medina nos dice, lo bueno, pásame el comunicado si lo tienes. Ya te pasé. Ya, ahí lo voy buscando. Ever Medina, un buen tanto. La hinchada de Cristal y de Chanca son muy pasivos. Van ambos en pasión del fútbol. A nivel nacional no se ven. No creo que haya problemas, dice en el partido Ever Medina. Creo que la policía va a hacer su trabajo para evitar cualquier situación. Y desde acá hacemos un llamado a la hinchada, ir con calma, sin estar agrediendo al equipo rival, simplemente alentando al equipo andolino como Chancas, a los Chancas C y C, y eso creo que va a darle un colorido, una fiesta del fútbol que debe darse ese día, que será jueves 15. Así es. Entonces, vamos con el comunicado que lo ha emitido ¿quién? Lo ha emitido el grupo de la Nación Chanca, donde nuestro amigo Rudy Huiza nos ha enviado y vamos a dar lectura. Comunicado importante. Estimados miembros de la Gran Nación Chanca, así se llama este grupo, es un placer dirigirnos a ustedes en preparación para nuestro próximo encuentro deportivo de fútbol en nuestra capital, con el fin de garantizar una experiencia memorable y mostrar nuestro apoyo inquebrantable al equipo Los Chancas C y C. Hemos organizado los siguientes detalles clave. 2 puntos. Fecha y hora del evento. Fecha 15 de febrero, que es jueves, hora 12:30. Se están convocando para que los hinchas andabolinos y los residentes apurimeños estén a las 12:30. 12:30. El partido es a las 3. Punto de encuentro. Plaza Unión. Nos reuniremos en la Plaza Unión antes del inicio del evento para coordinar y entregar las banderas, globos, chicharras y más, y compartir la emoción previa al juego. Indumentaria. Se solicita a todos los residentes andabolinos que lleven puesta la camiseta oficial del equipo de los Chancas C y C. Esto nos ayudará a mostrar nuestra unidad y respaldo al equipo de manera visible y vibrante. Contribución económica. Se llevará a cabo un yapetón, así se llama, un yapetón de 5 soles por persona para adquirir materiales para animar y apoyar al equipo. Este dinero se utilizará para comprar una banderola gigante, banderillas, globos, vinchas, chicharras y otros elementos que ayudarán a crear un ambiente festivo y enérgico durante el evento. Acá también dejan el número YAPE, el número 97633923. También muchas personas que nos siguen, muchas personas que nos escuchan, tanto en redes sociales como mañana también vamos a repetir en Radio Andahuaylas, podían yapear como apoyo a los residentes allá en Lima. Este yape está abierto para cualquier persona que quiera colaborar. Repetimos el número, 976-339213. 976-3392 está a nombre de Renzo Cabero. Este número yape está a nombre de Renzo Cabero. Fecha límite de fecha límite de aporte será el domingo 4 de febrero, solo este domingo. Esperamos contar con su entusiasta participación y apoyo en este evento tan importante para nuestra querida tierra. Juntos demostraremos el espíritu imparable de la Gran Nación Chanca y respaldaremos a nuestro equipo con todo nuestro corazón. Nos vemos en la Plaza Unión y que viva los Chancas CIC. Atentamente, la administración de la Gran Nación Chanca. Nos parece importante este comunicado para que ya más o menos todos sepan a qué hora deben juntarse allá en Lima, en la Plaza Unión, que está cerca del Puente del Ejército. Plaza Unión, para muchas personas que de repente no conocen, está muy cerca de la Plaza 2 de Mayo. Es el siguiente, antes se llamaba el Parque Castilla, pero ahora es Plaza Unión, y está muy cerca del Puente del Ejército, y el estadio Alberto Gallardo está pasando el puente hacia la izquierda, muy cerca del río Rímac, y va a ser importante esta organización, que es de un grupo. Hay otros grupos, como nos han comentado, que son más de 600, y posiblemente otras personas que no están en el grupo también van a ir, pero sería importante que se difunda para que todos puedan juntarse, ir en grupo. Por lo menos si se lleva unos 1000 personas sería súper importante. 1000 personas, imagínense, que estén alentando, vibrando, hurrando por los Chancas, va a darle el respaldo. Sabemos que es un partido difícil. Cristal tiene un equipo muy fuerte, siempre Cristal es protagonista en todos los campeonatos, pero los Chancas también tienen que hacer lo suyo, y ya el profesor Bacelar en su momento planteará cómo jugar para este compromiso que será en la cuarta fecha. Vamos con más comentarios. David Rengifo nos dice: la cuarta fecha en Lima, Cristal jugará con suplentes porque el siguiente partido es el de Copa Libertadores. Es verdad. El jueves 15 de febrero se enfrentaría a Chancas, y el día martes 20 de febrero jugaría contra Always Ready. Entonces probablemente vaya a guardar algunos titulares, y es algo de lo que podemos aprovechar.
Sí, posiblemente ponga algunos suplentes, pero va a mantener de repente algunos jugadores que físicamente estén bien. Lo lógico es que Cristal le dé más importancia a este partido frente al Always. ¿Por qué? Porque es una fase clasificatoria, son partidos de ida y vuelta. En 2 partidos tiene que ver si sigue avanzando a una siguiente ronda hasta llegar a la fase de grupos. En la fase de grupos, recordemos, los equipos juegan 6 partidos, 3 de local y 3 de visita. Así es, vamos entonces a repasar la fecha 2 que ya está cerca y vamos a enfrentarnos a un rival conocido como ya todos sabemos, va a ser Comerciantes Unidos. Así, Comerciantes Unidos, recordemos que el año pasado en la Liga 2 nos enfrentamos en 2 oportunidades. Primero en Cutervo, donde nos ganaron con la última jugada de escándalo, con ese cabezazo en contra de Mario Ceballos. Luego fue separado el equipo por razones obvias. Y cuando se juega en Andahuaylas le ganamos 2-1. Un partido intenso donde demostró este equipo que sí era el más regular, el más sólido. Y precisamente por eso sacó una ventaja de 10 puntos en todo el campeonato. Y directamente clasificó a la Liga 1. Mientras que los Chancas, recordemos, tuvo que jugar el playoff y superar en penales al equipo de Alianza Universidad. Bueno, vamos a la fecha número 2, que se viene este viernes. Este viernes comienza los partidos de la segunda fecha, donde ya los equipos que jugaron de visita les corresponde jugar de local en la segunda fecha, porque más o menos así es el fixture. Pero no entendemos por qué el equipo de los Chancas en la quinta y sexta fecha jugará de local. En la quinta jugará con Cinciano en Andahuaylas y en la sexta frente a Boys. Parece que no hubo, no entendemos cómo fue ese fixture, que no se respetó los partidos de uno de local y uno de visita. Vamos a los partidos que corresponden a la fecha 2. Empezará en Cusco a las 3 de la tarde este viernes, ya estamos ya miércoles, pasado mañana, a las 3 de la tarde Cusco Fútbol Club frente a UTC. Recordemos que Cusco logró un triunfo importante allá en Arequipa, le ganó a Melgar, UTC también ganó de local. Los 2 equipos con 3 puntos se enfrentan este viernes. Y este partido será televisado por Liga 1 Max. Luego el mismo viernes en Trujillo, 8 de la noche, donde Vallejo jugará frente a Melgar de Arequipa. Vallejo perdió en Lima con Alianza, Melgar perdió en Arequipa con Cusco Fútbol Club. Y hasta el momento, hasta estas horas de la noche, no está confirmado la contratación de Pablo Guerrero. Se habló mucho el día de ayer que ya estaba firmado, que estaba todo, pero falta posiblemente algún detalle. Pablo Guerrero estaba esperando una respuesta del Colo-Colo de Chile, pero el presidente de Colo-Colo ha dicho que no estaba en los planes. Prácticamente descartado de que Pablo vaya a Colo-Colo y posiblemente de repente en las siguientes horas o mañana se esté oficializando este tema de la contratación de Pablo Guerrero por el equipo Vallejo, que el viernes jugará a las 8 frente a Melgar. Si es que firma y ya pertenece Guerrero al equipo Vallejo, estará siendo presentado antes del partido el día viernes en Trujillo. El sábado continúa la fecha. El sábado 13 de febrero en el estadio de la Unión o Unión Tarma. Partido clave. Partido clave. Partido que como hinchas deberíamos seguir. Y además también estamos recomendando al comando técnico para que pueda ver este partido si van a estar de repente en viaje o a esa hora no sabemos dónde va a estar la delegación de los Chancas, darse un tiempo para ver en directo y si no la grabación, porque siempre queda grabado estos partidos a través de los canales, incluso en las redes, o los resúmenes, pero para ver a DT cómo está DT y cómo jugará de local frente a Cinciano. Y cómo está Cinciano también, porque son nuestros 2 próximos rivales acá en Andahuaylas. En la tercera ADT y en la quinta. este 11 de febrero y posiblemente Cinciano probablemente el 24 o 25 de febrero. Si es domingo 25 o si es sábado 24. Son 2 rivales cercanos que tendrán los Chancas. Y también en el caso de Cinciano no va a tener ningún problema de jugar este partido porque jugará menos en lo que es en la altura que Cusco. Tarma está muy parecido a Andahuaylas, 3.050, 3.100, mientras que Cusco está como 3.300, 3.400. Así que será un partido intenso el día sábado, 1 de la tarde, que también será televisado por Liga 1 Max. Otro partido el sábado 3 en el estadio Carlos Vidaurri en Tarapoto. No, el equipo que nos visitó el día lunes jugará a las 3:30 de local frente a Carlos Amanucci. Ambos equipos han perdido, ambos con 0 puntos. Comercio seguramente va a salir con todo para sumar sus 3 primeros puntos de local. También televisado por Liga 1 Max. Luego en el Estadio Monumental, sábado 3 de febrero, en el Estadio Monumental a las 8 de la noche, jugará Universitario su primer partido local frente al Atlético Grau de Piura. Recordemos que la U le ganó en Trujillo a Amanucci 4-0, mientras que Grau empató con Alianza Atlético de Subiana en la primera fecha. Este partido será televisado por Gol Perú de Movistar TV a las 8 de la noche.
El domingo habrá otro partido en el Estadio Campeones del 36, 2 de la tarde. Un partido donde Alianza Atlético de Ciudad jugará frente a Alianza. Y hoy se dio a conocer de que para este partido, solo se va a permitir que ingresen hinchas de Alianza Atlético de Ciudad con su camiseta. Los hinchas de Alianza que quieran ver este partido van a tener que ir de incógnitos o sin ninguna banderola, sin ninguna nada que los identifique, ningún distintivo, ni banderolas, ni camiseta, ni gorro, nada. Y será a las 2 de la tarde. Esto ha decidido los dirigentes de Alianza Atlético de Ciudad para seguramente evitar alguna situación. Incluso se ha prohibido a los niños en este partido que será el domingo a las 2 de la tarde en el Estadio Campeones del 36, que a propósito tampoco no está en buenas condiciones. Y veremos este domingo en la transmisión televisiva cómo está la cancha, porque tanto están criticando el Estadio de los Chancas. Vamos a ver en qué condiciones está este estadio. Y eso que es la segunda. No solamente el domingo, también el viernes vamos a ver cómo está el estadio de Mansiche, donde va a jugar la UCB. Correcto. Contra Melgar. Y luego, para terminar con la programación, en el Estadio Miguel Grau el domingo, 4 de la tarde, jugará Sport Boys del Callao con toda su hinchada frente a Sporting Cristal, televisada también por Gol Perú, Movistar TV. Luego en Cusco, en el Estadio Garcilaso, el domingo 4 a las 7 de la noche, jugará Deportivo Garcilaso, que perdió en su primera fecha ya con frente a UTC, frente a Sport Huancayo, que ganó. También 2 equipos de altura. Creo que va a ser muy parejo este compromiso. Y el partido de la fecha para nosotros. El partido esperado por la afición andabolina y los seguidores de los Chancas y todo Apurímac y todo el sur, se jugará en el Estadio Germán Contreras, allá en Cajabamba, a las 3 de la tarde. En algunos medios, en algunas publicaciones, todavía este partido aparece como estadio por confirmar. No podría ser un estadio por confirmar faltando ya muy poco. Así que este partido se jugará en Cajabamba. Es verdad que el equipo de Comerciantes Unidos, que jugará de local ese día frente a los Chancas, ya está instalando el gras sintético allá en el estadio de Cutervo y que ya están por terminar. Deben terminar máximo unos 10 días que esté en perfectas condiciones, y esta cancha sintética han traído de Europa. Es una cancha autorizada, certificada por la FIFA, para que pueda ser habilitado y pueda ser, digamos, autorizado para que se juegue. Así que el equipo de Comerciantes Unidos seguramente unas 2-3 fechas ya estará jugando local en Cutervo. Y el partido será frente a los Chancas, que debe estar viajando, no sabemos exactamente si el sábado o el viernes a la noche. Esto lo estaremos confirmando el día de mañana. Vamos con más comentarios de nuestros seguidores, siendo ya las 10 de la noche con 35 minutos. Somos más de 300 conectados ya. Gracias a todos. Sumando a los que nos siguen por Facebook y por YouTube. Hoy preguntaba a algunos amigos que nos ven por Facebook si prefieren vernos por Facebook o por YouTube, y me dicen muchos que nos ven por Facebook porque tienen megas ilimitados para vernos por Facebook. Entonces ese es un buen insight. Pero la gente que quiera vernos por televisión, yo creo que siempre por YouTube la calidad va mucho mejor. John Alexander nos dice: mi Cienciano se viene a cobrar lo que Chancas nos hizo en la presentación. Cienciano también está con hambre de revancha. Va a ser un partido lindo esa intenso, va a ser posiblemente el 25. Daniel Quispe pregunta: consulta, ¿se podrá colocar una gradería de metal temporal en la tribuna sur? ¿Es urgente esa tribuna? No se puede. No se puede, enviar, no hay garantías. Sí, las restricciones de seguridad y las condiciones de seguridad son máximas. Son muy estrictas, ¿no? En la Liga 1, y no se va a permitir. Walter Egusquiza también nos manda saludos. Richard Quispe, saludos a toda la familia Quispe Rincón en Ancatira, nos dice. Rommel Ponseca, tener en cuenta que Sporting Cristal también quiere buscar el campeonato 2024 y no querrán perder un partido local y saldrán con sus titulares, o por lo menos a plantear el partido. Se refiere a la fecha 4 ante Sporting Cristal. Cristal tiene un plantel de 25 jugadores amplio y tiene muchos jugadores jóvenes de sus canteras y de muy, muy buenas condiciones. Seguramente va a ser un equipo mixto, con algunos titulares y algunos de repente suplentes, entre comillas, que también casi están al mismo nivel de los titulares. De todas maneras, pensando en su partido allá en Bolivia, que será importantísimo. Si en Bolivia Cristal logra un resultado, un empate o ganar, tendría grandes posibilidades, jugando de local, de avanzar a la siguiente fase de la Copa Libertadores. Acá hay un comentario también de otro hincha de Cienciano. Nos dice: los Chancas se han ilusionado ganándonos en nuestra cancha en un amistoso, pero en la fecha 5 todo Cusco se va para Andahuaylas, arriba Cienciano, orgullo de Perú. Se va calentando ese partido también desde ahora. Así es el clásico Incas con Chancas. El problema va a ser que el estadio no tiene capacidad para albergar muchos hinchas. Seguramente los hinchas andavalinos tendrán que comprar virtualmente una vez que salga a la venta ese partido, porque por la cercanía que tiene la ciudad de Cusco con Andahuaylas, que son más o menos en bus 7 a 8 horas, en
en carro particular son menos, 6 horas y media, y va a haber muchísima gente. En la Liga 2 ya se vio, y el estadio va a quedar repleto, mucha gente se va a quedar fuera, pero el consuelo será ver por la televisión. Amador Yauris nos dice saludos desde el centro poblado Porvenir, Cruzpata. Doctor Mercedes, ya entrego un saludo para toda la gente de Cruzpata. Y aprovechando que mencionas el tamaño del estadio, la tribuna de visita del Estadio Los Chancas es prácticamente casi la mitad del segundo piso de la tribuna norte, ¿no? Casi un tercio. Un tercio. Más o menos un tercio. Un tercio del segundo piso de la tribuna norte, que me parece bastante amplio para recibir hinchas visitantes. Y precisamente eso se separó porque en anteriores partidos, cuando jugaba Santa Rosa en la Liga 2 desde el año 2016, no había necesidad de separar la tribuna porque los hinchas que venían eran de equipos del norte que muy poco llegaban. Creo que el que más llegó fue Boys, con unas 30, 40 personas que creo que vinieron en un bus. Esa fue la más numerosa. Pero cuando ya Cienciano descendió a la Liga 2, cuando nos tocó jugar con Cienciano, sí, de Cusco vinieron muchísimos hinchas, con sus banderolas, con todo. Y las autoridades tuvieron que separar la tribuna norte con una malla de metal para que ellos tengan más seguridad. Y también eso se aplicó, recordemos, frente al equipo de Alianza Universidad de Huánuco en la definición del ascenso a la Liga 1, pero como los de Huánuco eran pocos, la policía poco a poco iba cediendo. Había un cordón policial que no permitía que entren los hinchas andabolinos a esa parte, pero como no había hinchas de Huánuco, poco a poco se fue dando espacio hasta que ya se quedaron los hinchas de Huánuco, que eran pocos, pero se ocupó para que no quede vacío esa zona. Reiterar también el tema, mucha gente nos sigue comentando sobre el acceso de la tribuna norte, que solo se permitió por una puerta. Creo que hemos visto, ya estoy seguro que son 4 puertas que tiene la tribuna norte. 4. Sin incluir la puerta occidente, ¿correcto? Sin incluir esa puerta que es muy aparte, que es el límite con el hospital, que es incluso para que entren los carros, entren los camiones cuando hagan trabajos. Esa es la puerta para occidente. Pero hay 4 puertas, incluida la puerta que está como una especie de rampa, cuando uno entra por la puerta principal frente a la Avenida Perú, y hay 3 puertas que van, una que sube directamente al segundo piso de la tribuna norte y otra que sale al primer piso. El que está detrás del arco es una puerta que da acceso al primer piso, y eso tienen que ver la forma de que el ingreso sea más ágil, evitar que las personas se queden en la puerta. Ya imagínense, algunos que venían desde lejos por motivo de trabajo tuvieron que llegar nos indican que estaban desde la 1:30, ingresaron ya cuando empezó el partido. Además, muchas personas siempre se confunden, esto insistimos, que el partido es a las 3, pero algunos pensaban que era 3:30. Y ojo que en lo que es Liga 1, Liga 2, el horario se respeta por el tema de la televisión. No es como en la Copa Perú, cuando el partido está programado a 3:30, le hablan al árbitro que espere un poquito, se pase 5 o 10 minutos para que más gente ingrese. Y eso creo que en lo que es Liga 1, Fútbol Profesional, Liga 2, no se permite este exacto. Puede haber un retraso, un minuto, 2 minutos. Hay multas por retrasarse. Hay multas y la televisión es bastante exigente. Pero en el partido de inauguración de los Chancas contra Unión Comercio sí hubo un retraso como de 5 minutos. Como 3 minutos. 3, 4 minutos, producto de que era la primera vez que estaba organizándose un partido de tal envergadura en Andahuaylas, y producto de la mala planificación, mala organización, se llegó a retrasar el inicio del partido, que no debería volver a repetirse. Sí, para eso ya en este caso el comisario que viene de la federación, ya hay un protocolo. A qué hora los equipos deben estar en el estadio, a qué hora deben salir a hacer su trabajo previo de calentamiento en el GRAS, y a qué hora ya deben estar, digamos, en sus camerinos para salir, con cuántos minutos de anticipación. Porque siempre hay una pequeña ceremonia donde ingresan todos con los árbitros, viene el saludo, viene las fotografías, el sorteo, etcétera, y eso siempre se demora, y precisamente para eso ya tiene planificado los organizadores cuánto tiempo demoran desde que el equipo ingresa a la cancha. Vamos con más comentarios en Frecuencia Deportiva, y gracias también a todos que nos siguen y seguir compartiendo. John Alexander, también de hincha de Ciencianos, nos dice: ni bien salgan las entradas de manera virtual, compraremos todas para ir a darles la visita a los hermanos Chancas. John Jopa nos dice: hola, señor Melciades y André, los periodistas de Apresión Radio resaltaron a varios jugadores de los Chancas y temen no por la altura, sino por su buen juego y el nivel que tienen en varias líneas. Dani Rivera, saludos desde Cusco, vamos Chancas. Carlos Quispe, buenas noches, profesor, felicitaciones por el programa. Los saludos desde el aeropuerto Winchos, dice. Imagino que él debe tener algo de información también. Charlie Ludeña, que siempre nos escribe: saludos amigos, felicitaciones por vuestro trabajo.
aprovechamos de agradecer a las empresas que hacen posible nuestra salida el día de hoy. Antes de ir a agradecer a nuestros auspiciadores, con este tema de la venta de entradas virtuales, no es necesidad de vivir en Andahuaylas para adquirir. Y cuando se programe el partido con Cienciano, mucha gente de Cusco va a sacar sus entradas y los que tienen más experiencia en este tema de comprar en forma virtual, mientras que en Andahuaylas recién muchos se están adaptando, se están tratando de aprender cómo adquirir, muchos incluso con cierta desconfianza. En eso podrían tener ventaja. Imagínense si el estadio pone los 9.000 entradas a la venta y los de Cusco adquieran rápido, va a haber una cantidad importante en ese día. Bien amigos, estamos saliendo gracias a Corporación Dexifar. Somos una distribuidora farmacéutica y trabajamos con los mejores laboratorios. ¿Necesitas abastecer y estoquear tu farmacia o botica? No dudes en contactarnos, realizamos envíos a nivel nacional. Calidad, garantía al mejor precio. Corporación Dexifar, calle Arboleda 106 en Santa Anita. Pedidos al WhatsApp 934-467-479 o al 932-376-936 de Corporación Dexifar. También gracias a Recreo y Centro de Convenciones Vista Alegre, Avenida Balinas, cuadra 3 Pochjota, a una cuadra del Hospital de Andahuaylas. Cualquier reservación, cualquier comunicación, cotización, etcétera, llamar al teléfono 983-740419 o al 983-740420 de Recreo y Centro de Convenciones Vista Alegre. También gracias a Pollos a la Brasa Don José, los riquísimos pollos a la brasa, que en el Perú se consume bastante, y la diferencia está en Pollos a la Brasa Don José. Girón Los Cactus, esquina con la Avenida Malinas, al costado del Recreo Vista Alegre. Teléfono 955-767606 o al 959-362298, Pollos a la Brasa Don José. También gracias a Hatuchay. Hatuchay, el mejor restaurante y bar de la ciudad de Andahuaylas. Ofrecemos variedad de platos, anticuchos, parrillas, cortes de carne nacional, bebidas frías y calientes como cócteles, tepiteado e infusiones. Los fines de semana disfruta de música en vivo. Hatuchay, ubícanos en el Girón Juan Francisco Ramos 689, frente al paradero de taxis a Talavera. Teléfono celular 930-60-2308. Y este sábado en Hatuchay, sábado 3 de febrero, va a tocar Nano Morris, imitador de Fer de Maná. Sí, que tiene mucho talento, este amigo que viene de Bancay, y todos están invitados a Hatuchay este sábado. También gracias a Sumac Bikes, tienda de bicicletas para la práctica del downhill, enduro y cross country. Contamos con las mejores marcas, repuestos originales, accesorios y ropa deportiva. Alquiler de bicicletas, esto creo que es novedoso. Alquiler de bicicletas, solo para comentar, cuando nosotros éramos niños, muchos hemos aprendido alquilando bicicletas en la Plaza de Armas de la señora Rosa Malpartida de Acosta. Muchos de mi generación se acordarán que nos caíamos en la plaza, nos alquilaban más o menos referencialmente un sol, media hora, y esto creo que es novedoso en Sumac Bikes, alquiler de bicicletas y mantenimiento especializado. Tenemos el mejor taller mecánico de Apurímac con personal técnico entrenado fuera del país. Encuéntranos en Instagram, Facebook, TikTok, somos Sumac Bikes, ubicados en el Girón Ramón Castilla 292, tercer nivel, cerca a la torre del Parque Arguedas. Teléfono WhatsApp celular 944-3105-32. También gracias. Y recuerden que en Sumac Bikes, a partir de febrero, todas las personas que vayan indicando que vienen de Frecuencia Deportiva Andahuaylas van a recibir un 15% de descuento en polos y jerseys. Mañana empieza la oferta, mañana 1 de febrero. También gracias a la Mansión Casa Hotel en la Avenida Perú 665. Reservaciones, atención para nuestro amigo que nos escribió. Al llamar al celular WhatsApp 983-668-864 de la Mansión Casa Hotel, que está a 50 metros del estadio. También gracias a Farmacia Cristóbal en la Avenida Andahuaylas 270, que tiene la agente Interbank para cualquier operación con el Banco Interbank. Continuamos con comentarios y más información. Eduapaz nos dice que se enumere las tribunas para que no hayan colados. Eso es difícil porque tendrían que estar con butacas. David Coronado nos dice: gracias Milciades por la información deportiva en las buenas y en las malas, siempre con los chancas. Andy Altamirano, nuestro estadio queda pequeño, debería ser solo hinchada local. Melquiades Jopa nos dice: ¿por qué no solicitar a la barra del cuartel de los chancas? Creo yo su presentación ha sido mejor. Cánticos de la barra. Lo que pasa es que son bastantes, el costo, ¿no? Y el costo es alto. Creo que fueron 100 personas a 50 soles que cuesta Occidente. ¿Cuántos son? 5.000 soles. Pero la barra Furia Chanca no sabemos si entra gratis o paga algún descuento. Eso vamos a averiguar. La Furia Chanca, que también ha recibido algunas críticas porque se parece al nombre de la Furia Roja de Cienciano. Creo que podrían ser más creativos, si es posible todavía cambiar esa denominación de la Furia Chanca, porque se asemeja a Furia Roja del Cienciano, que tiene muchísimos años alentando a su equipo. Yo creo que el nombre es lo de menos, lo importante es que vayan a alentar y que se organicen bien.
AIH nos dice, soy de Abancay y soy 100% de Chancas. Un saludo desde Australia, nos dice. Un saludo para AIH. Salvador Quintana, saludos, Frecuencia Deportiva. Si se puede saber sobre si se ganó por todo lo que se hizo. Me imagino que se refiere a los partidos amistosos, ¿no? O a la taquilla. O a la taquilla, quizás considerando los vuelos charter. Esa información todavía no está disponible. Manuel Jara, saludos desde Chao Virú, nos dice. Y Raúl Quispe, el ADT debe ser el equipo de provincia que lleva más hinchada cuando juegan sus partidos en Lima. No solo residentes, mucha gente viaja de Tarma, la cercanía es favorable. Es verdad, Tarma, el ADT Tarma es un equipo con mucha historia y tiene muchos seguidores en todo el Perú. Y eso es un reto para los chancas y los residentes andavalinos para poder igualar o superar a los hinchas de ADT. Es posible, somos muchísimos andavalinos en Lima y en otros lugares cercanos a Lima. Mucha gente de Ica podría ir, Ica, Cañete, Chincha, Huacho, de repente también los que están en la carretera central y muchos lugares cercanos. Hablando de Salvador, nuestro amigo Salvador Quintana, que es artista calificado, él es hincha de Cristal. Ese día no sabemos a quién va a apoyar. Como no lo quemes, Salvador, no lo quemes. No, pero todos sabemos, él siempre me apuesta y siempre le gano a Salvatore. Bien, en el tema de las camisetas, atención, ya las camisetas están en Andahuaylas. Todavía no hemos podido recoger. Esto salió el día de ayer, nos indicaron que llegó en el carguero y eso ha hecho que se demore porque el carguero ahí se reparte en toda la ruta. Pero mañana, a partir más o menos de las 9:30, vamos a publicar en nuestra página de Frecuencia Deportiva Andahuaylas, tanto en YouTube como en Facebook y de repente también en Instagram, que las camisetas ya llegaron. Tenemos las 4 tallas: small, mediano, large, que es L, y XL, para todos los hinchas de los chancas que han estado esperando con paciencia. No han comprado las réplicas. Lamentablemente de eso se aprovechó muchos amigos que han venido de otros lugares, casi todo de Cusco, de Lima, en la puerta del estadio, tanto en los amistosos como el día lunes. Había muchísimas camisetas réplicas o imitaciones de pésima calidad. Las camisetas originales tienen sus características, así que el único lugar que tiene las camisetas originales. Ya, al aire. Bien, amigos, hemos tenido un problema técnico acá en estudios de Frecuencia Deportiva, las disculpas del caso, pero hemos retomado ya para la parte final del programa. Estamos hablando de las camisetas que a partir de mañana ya podrán adquirir en Farmacia Cristo Rey. También muchas personas nos están pidiendo de otros lugares, de Sicuani, nos han llamado unos amigos para enviarles por vía terrestre. Hay empresas que llegan hasta allá, y también desde Lima, porque en Lima no hay las camisetas. Esperemos que New Athletic pueda producir la cantidad de camisetas suficientes para el partido frente a Cristal, porque hay muchísima gente andahuelina o apurimeña que va a asistir al partido que será el día 15 frente a Sporting Cristal, y como hemos leído el comunicado, todos deben estar con su camiseta de los chancas, para que nos identifiquen y además pueda verse en la transmisión televisiva un sector bien agrupado en un solo lugar, en el lugar de las visitas, con su banderola respectiva. Así que estaremos atentos. En otras informaciones, ya para ir terminando, en lo que es el Sudamericano Preolímpico Sub-23, ya tenemos a los 4 clasificados, sobre todo en el caso del Grupo B. En el Grupo B, faltando una fecha, Argentina y Paraguay están clasificados. Uruguay, Perú y Chile tienen 3 puntos. Perú ya terminó su participación, incluso ya están regresando a Lima, los jugadores van regresando a sus equipos. Y en esta fecha final, el viernes, jugará Argentina con Uruguay, Chile con Paraguay. Pero ya está clasificado Argentina con Paraguay. En el Grupo A, el que está clasificado es Brasil, que tiene 9 puntos. Segundo está Ecuador, tercero Venezuela con 5, Ecuador segundo con 7, y eliminados Bolivia y Colombia con 1 y 0 puntos. En la última fecha en este Grupo A se jugará el día de mañana, 6 de la tarde en simultáneo, donde Brasil jugará con Venezuela y Bolivia con Colombia. Ecuador descansa. Ecuador tiene 7 puntos. Para que clasifique Ecuador, necesita que Venezuela no gane. Si Venezuela empata o pierde con Brasil, Ecuador clasificará. Pero si Venezuela da la sorpresa y le gana a Brasil, que tampoco es imposible en el fútbol, sumaría 8 puntos y Ecuador quedaría fuera. Los 2 mejores de cada grupo clasificarán a una segunda fase donde jugarán todos contra todos en 3 fechas, y los 2 mejores clasificarán a los Juegos Olímpicos
de París del año 2024, de este año. En lo que es Liga de Campeones, solo recordar que este mes de febrero se va a realizar los partidos de ida de octavos. El martes 13, miércoles 14, primeros partidos, y la siguiente semana, martes 20 y miércoles 21, se jugarán los otros partidos de ida. Recordemos que en octavos hay 16 equipos que buscarán la clasificación para la siguiente etapa, que es cuartos, luego semifinales y la gran final. En lo que es la selección, sigue dando mucho que hablar el tema de que los jugadores no van a o están renunciando a que los convoquen o están presentando un documento para que no sean convocados para los partidos amistosos de marzo. Y también los de la agremiación están exigiendo que cambie. Parece que la federación va a ceder, sobre todo en el tema de los 25 jugadores inscritos para toda la temporada. Porque si no hay jugadores, ¿cómo va a cumplir la selección sus compromisos pactados, sobre todo la Copa América? Así que esto debe solucionarse posiblemente en el transcurso de los próximos días. Volviendo a los Chancas, ya para ir terminando, el día de mañana va a trabajar en Talavera a partir de las 8 de la mañana. Hoy trabajó de 9 a 11, mañana estará trabajando de 8 de la mañana a 10, más o menos son 2 horas, donde el profesor Bacelar ya debe estar definiendo cuál será el 11 para el partido del próximo lunes frente a Comerciantes Unidos. Además, tiene que definir la lista de viajeros, porque solo viajan 18, máximo 19, ya casi siempre viajan 18, 11 titulares y 7 suplentes. Y estar viendo también el tema de los sentidos lesionados, cómo quedaron después del partido del día lunes. Además, Robles parece que recién está saliendo de su lesión y esperemos que Iván Santillán ya esté habilitado para jugar. Vamos a estar el viernes, de acuerdo a la coordinación con la jefa de prensa, donde va a trabajar en Talavera y se va a autorizar las entrevistas. El viernes estaremos en Talavera para hacer notas y poder pasar, si se puede, en vivo y en horas de la noche las entrevistas, sobre todo con el entrenador, que ha tenido mucho trabajo, mucha prensa nacional lo ha estado llamando porque su debut ha sido importante. Además es un entrenador que ha logrado el ascenso con varios equipos, tanto en Copa Perú como en Liga 2 y creo que está siendo muy cotizado, por lo menos por estos días, por su debut en los Chancas. Vamos con más comentarios ya en la recta final. Lázaro Culaca nos dice: muy buenas noches, saludos desde Guajana. Guajana o Cobamba, provincia de Chincheros, perdón. Guajana. Acá Joffer Ortega nos pregunta: profe, ¿por dónde está ubicada la farmacia Cristo Rey para comprar las camisetas? En el Parque Arguedas, Torre del Reloj, Avenida Andahuayla 270. Parque Arguedas, que está en el centro de la ciudad, entre la esquina de Ramón Castilla con Avenida Andahuaylas, pero la dirección es Avenida Andahuaylas 270, Farmacia Cristo Rey, o llamar al 983-668909 para cualquier consulta. David Coronado Arenas, promoción Milciades, soy hincha de Alianza Lima, pero mi corazón late por los Chancas de Andahuaylas. Saludos desde el estado de Virginia, Estados Unidos, nos dice David Coronado. Un saludo para Papino, mi promoción del colegio, del año 80, imagínense ya tantos años que estamos fuera del colegio, y que lo pase bien, que se divierta allá en Estados Unidos, David Coronado Arenas. Así es, mucha gente también está que se vacila por la caída que tuvimos de internet, pero ya está todo bien, ya estamos de vuelta. Nos saluda Juan Capeceros, Tino Torres, Juan Carlos Roldán, Diego Gómez Quispe, Juan Palomino, Juan Carlos Roldán, etc. Said Nesaú nos dice: somos la raza guerrera, y Semillero Andahuaylas también nos manda saludos. Jesús Miguel Alcarraz pregunta: ¿qué pasará cuando se lesione Rudy Palomino? Sí, eso también hemos estado analizando hace varias semanas. No hay un suplente natural de Rudy Palomino y puede ser no solo lesión, puede ser también una expulsión. Normalmente un jugador de marca a veces puede tener acumulación de tarjetas amarillas. Recordemos que son 5 tarjetas amarillas, una fecha de suspensión, una tarjeta roja. Creo que en esa posición el que, entre comillas, sería Dustin Rengifo, o de repente Diego Temochi, o de repente subirlo a uno de los backs, que también podría hacer esa función. Tendría que probar. De repente podría jugar Luján o podría jugar Mogollón como volante de contención si es que Rudy Palomino se lesiona. Creo que el profesor Bacelar en este partido que jugará allá en Cajabamba, es posible de repente ponga más jugadores de marca en el medio campo que apoyen a Rudy Palomino o mantenga el 11 que jugó el día lunes, recordemos, con Ferreira en el arco, en la derecha con Marlon Ruiz Díaz, back centrales Becerra, luego con Gamarra por izquierda, posiblemente ya juegue Santillán, Iván Santillán en el medio campo, Rudy Palomino, con Diego Carabaño, que es uno de los mejores en este momento, Abel Casquete, Carlos López y un poco más adelante José Manzaneda,
y Alan Murialdo. Ese más o menos sería el equipo, a no ser que de repente lo saque a uno de los extremos. De repente Manzanera podría salir, si es que el profesor Basalar así lo decide, y poner uno de marca en el medio campo para que apoye la contención a Rudy Palomino. Aprovechamos para dar un agradecimiento más a los auspiciadores que hacen posible este programa. Bien, gracias a Pollos a la Brasa, Don José, Girón Cactus, esquina con la Avenida Malinas, teléfono 955-767606, a Recreo y Centro de Convenciones Vista Alegre en la Avenida Malinas, cuadra 3, teléfono 983740419, a Sumac Bikes en el Girón Ramón Castilla 292, cerca al Parque Arguedas, tercer nivel, celular 944-310532, también a Hatuchay. Recuerden antes que Sumac Bikes va a estar dando 15% de descuento a todos los que se acerquen a partir de febrero, indicando que van de Frecuencia Deportiva, 15% de descuento en polos y jerseys. Esto aplica a partir de mañana, mucha atención, en Sumac Bikes, en el Girón Ramón Castilla 292, tercer nivel, muy cerca a la Torre del Reloj, al Parque Arguedas. Cualquier consulta al 944-310532. También gracias a Hatuchay, Girón Juan Francisco Ramos 689, que este sábado tendrá una presentación en vivo con Fer de Maná, Nano Morris, que estará presente en Hatuchay. También gracias a Corporación Dexifar, que para cualquier pedido para farmacias o boticas, es un distribuidor de medicamentos y artículos que se venden en farmacias y boticas, llamar al 9934-467479 o al 932-376-936 o en la avenida o en la calle Arboleda 106 en Santa Anita. También gracias a la Mansión Casa Hotel, Avenida Perú 665, reservaciones al 983-66-8864 y Farmacia Cristo Rey. Estamos ya llegando a la parte final. Bueno, antes Julio Béjar nos dice: buenas noches, Milcedes y André. Felicitarlos por la información. Adelante, que ya se vienen cosas lindas con la hinchada Nación Chanca. Siempre hinchando por nuestro equipo. Estaremos en el Alberto Gallardo para dejar la garganta hasta la victoria siempre, dice Julio Béjar. Sí, el profesor Julio Béjar, recordemos que también ha sido entrenador de varios equipos en Andahuaylas. Desde de los escolares del Colegio Juan Espinosa Medrano, también dirigió al Mariano Melgar de San Jerónimo y muchos otros equipos. Él ha estado bien identificado con el fútbol andahuaylino y parte de esta clasificación a la Liga 1 de un equipo andahuaylino también es parte del trabajo que hizo en su momento el profesor Béjar, que estará en el estadio. Sería importante también de repente hacer alguna entrevista en los próximos días. A ver, acá también me comentaba la gente, sobre todo de Comando Salud Chanca, están planteando que hagamos, que nos juntemos con toda la gente de Frecuencia Deportiva Andahuaylas para vivir juntos el partido entre Comerciantes Unidos y los Chancas. Bueno, acá tenemos pantalla gigante, podríamos organizarnos, a ver cómo va la expectativa de la gente, si la gente estaría dispuesta más o menos que vayan claro, separando, que se vayan apuntando, ver qué opinan. Acá en la mansión tenemos un local grande, un proyector, una pantalla gigante. Un proyector, tenemos el servicio de DirecTV y no tendríamos ningún problema para poder compartir en grupo, porque ese día estaremos viendo a través de la televisión, porque es bastante lejos para viajar hasta Cajabamba, y desde ya estamos haciendo esta invitación a todos nuestros seguidores quienes quieren ver en grupo, porque es muy diferente ver en tu casa 1 o 2 personas que ver en grupo, juntamente alentando, como se hizo en la Plaza de Armas en el playoff del año pasado. Y podemos hacer cosas lindas ese día. Quizás podríamos sortear una camiseta a nombre de Vista Alegre o a nombre de, podría, Don José, para todos los que vengan, ¿no? Para todos los que vengan presencialmente a ver ese partido. Entonces vamos a ir midiendo ahí qué piensan ustedes, ¿no? Que al final todo lo que hacemos es por los espectadores también. Además, hacer la transmisión en vivo para los que no están en Andahuaylas, para que vean cómo vemos la previa. No podemos transmitir el partido, pero los momentos previos sí lo podemos hacer. Y eso sería interesante, una fiesta acá en Andahuaylas. Y vamos a conversar con Alex a ver si también podemos narrar ese partido acá y transmitir la narración de ese partido. Que claro, en audio no hay ningún problema, ¿no? Hay muchos que hacen ese trabajo y no está prohibido porque estamos lejos del lugar donde se juega. Juan Carlos Rojas nos dice: sí, doctor, estaría bien en grupo. Semillero también dice: me apunto. Lucio Amao nos dice: saludos, profesor, muchos éxitos. Bien, ya estamos en la recta final. El día de mañana estaremos a las 8 de la mañana desde acá por nuestro segundo día y también en simultáneo con Radio Andahuaylas en los 106.5. Mañana a las 8:05 comenzaremos nuestra edición de las mañanas. Estamos saliendo en 2 horarios. En la mañana de 8 a 9 y en la noche de 10 a 11. Un poquito más de las 10 a veces salimos, pero también cumplimos 1 hora hasta más de las 11. Algo acá, más. Lucio Amado dice: yo me apunto. Diego Gómez Quispe también dice: yo me apunto. Creo que hay... Juan Carlos Roldán: yo me apunto. Tino Torres Palomino: es buena idea ir por las calles de Andahuaylas
y ver haciendo reportajes también. O sea, la gente tiene muchas ganas de juntarse. Vamos a ir evaluándolo y madurándolo. Sí, así es, y vamos a instalar, tenemos todo listo. Es cuestión de que los hinchas puedan asegurar su asistencia para no hacer una instalación, digamos, para muy pocas personas. Hacer toda la instalación respectiva con un proyector, y como es en horas de la tarde, ya podemos un poco tapar la ventana para que se vea mejor por el tema de la luz. Sabís Nesaú, somos la raza ganadora. Celso Salazar nos dice: yo también quiero ver el partido en grupo. No se olviden que en Lima están convocando para el día jueves 15 de febrero el partido entre Cristal y los Chancas, para que se puedan juntar en la Plaza Unión, 12:30 de la tarde. 12:30 de la tarde, y tendrán un yapetón donde van a tener que apoyar con 5 soles hasta el día domingo. Y también hemos dado a conocer de que las personas que están fuera de Lima también pueden apoyar con el yape, porque esa es la ventaja del yape, para que puedan tener el apoyo para comprar las banderolas, los globos, las banderitas, las vinchas, la chicharra, etcétera. Y vamos a repetir el número para que las personas que quieran apoyar a los residentes que están en Lima, que van a alentar al equipo. El número es el 976 33 92 13. 976 33 92 13, a nombre de Renzo Cabero, para que puedan realizar el aporte hasta el domingo 4. Ya falta pocos días, y que todo salga bien para ese día. Bien, amigos, estamos llegando a la parte final, reiterando que mañana a partir de las 9:30 ya estaremos con la venta de las camisetas originales en Farmacia Cristo Rey, Avenida Andaba y las 270. La gente pregunta: ¿cuánto cuestan las entradas para llevar la plata? Las entradas, las camisetas. 109 precio oficial, camisetas New Athletic originales. Y hay que apoyar al equipo comprando camisetas originales, sino imitaciones o réplicas, como le llaman. En otros países esto es piratería. En otros países no permiten que ninguna persona pueda vender camisetas que no sean autorizadas y que no sean las originales. Lamentablemente en Perú este tema todavía no está de repente legislado, y es otro tema. Bien, estamos llegando a la parte final. Algo más, André, y nos estamos despidiendo hasta el día de mañana. No, muchas gracias a todos. Hemos sido más de 300 personas conectadas hoy día. Ya nos vemos el día de mañana en el programa de 8 a 9 de la mañana. Bien, gracias a todos, y estamos regresando el día de mañana. Gracias, buena noche, permiso, hasta mañana.